a nuestra reunión. No es técnicamente un webinar, porque en un webinar no nos vemos todos, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, sino es más bien un Zoom meeting con un tema súper interesante que nos convoca, y es un tema sugerente. ¿Puede el Perú liderar la era de la inteligencia artificial en América Latina? Y en la invitación dijimos que sí, que puede, y que más que una, eh, digamos, posibilidad, es una decisión. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, y tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Alberto Indacochea, eh, Tito para los amigos, a quien voy a presentar. Alberto es director de Inteligencia Artificial para América Latina en IBM, con base en México. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector tecnológico, habiendo liderado áreas comerciales y gerencias generales en empresas como Adexo, Sapia. Hoy, como dije, está en IBM en este importante rol. Él ha trabajado en varios sectores también importantes en el ecosistema: consumo masivo, recursos naturales, incluso gobierno. Es Executive MBA por Kellogg y ha seguido programas en Centrum Católica, Maastricht, la Universidad de Piura, y programas de especialización en transformación digital en Chicago, Columbia, el IESE y IMD. Además, es mentor e inversionista en startups tecnológicas. Alberto inició su trayectoria como oficial de la Marina de Guerra del Perú, y hoy tendremos una presentación de aproximadamente 1 hora, al término de la cual habrá un espacio suficiente para preguntas que seguramente tendrá la audiencia. Así que con esta presentación, estimado Tito, gracias nuevamente por estar hoy con nosotros en esta mañana, y te damos el pase para que nos hables de un tema muy relevante, y entiendo que vas a usar una presentación. Sí, muchas gracias Jorge, gracias a todos. He estado viendo la lista de los que están conectándose y conozco a varios. Eh, Todos saben, soy peruano de nacimiento, he trabajado en Perú mucho tiempo, solo tengo en México, voy a cumplir casi 4 años a fin de año. Tengo poco más de 3 años y medio aquí. Eh, Voy a dar una primicia a medias, estoy regresando a vivir a Perú a fin de año. Y ya les contaré seguramente en los siguientes días por qué estoy regresando a Perú. Para los que me tienen en conexión o estamos conectados, sabrán por qué estoy regresando a Perú. Pero regreso a trabajar en Perú. Estamos muy contentos como familia, hemos tomado la decisión hace una semana y, y bueno, bienvenidos. Y la idea es entrar un poquito al tema de inteligencia artificial. No le voy a hablar de IBM, le voy a hablar de mi experiencia y mi visión viajando por... He viajado muchísimo los últimos 2 años. La verdad, estaba un poco cansado de tanto viajar. Eh, He recorrido Brasil, México, muchos viajes de negocio también a Estados Unidos, pero sobre todo Brasil, México, Centroamérica. He viajado poco, pero también he viajado. Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, son los países básicamente que he recorrido y tengo una perspectiva de qué está sucediendo en la región, ¿no? Y eso, la idea es compartirles eso. La presentación no es técnica, tiene algunos tecnicismos que voy a tratar de explicarlos muy simple, pero básicamente es recorrer y darle una visión más geopolítica y visión macro de lo que es la inteligencia artificial para el mundo hoy día y por qué es importante que en el Perú promovamos ciertas acciones que nos ayuden a estar en la ola e incluso poder liderar en América Latina
parte de esto, ¿no? Se necesitan recursos, condiciones que tiene el Perú que se pueden aprovechar si es que las enfocamos correctamente, pero tenemos que tomar acción y a veces las iniciativas tienen que salir desde el empresariado más que, o del sector privado más que del sector gobierno. Y esa es un poco la idea de que todos tengamos una perspectiva de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, básicamente voy a recorrer tres temas. Alfabetismo AI es un tema que se está tocando a nivel global, que es el entendimiento, en inglés se dice AI literacy, pero es el entendimiento real de lo que hace la inteligencia artificial y qué bondades, beneficios y de qué cosas tenemos que cuidar riesgos hacia dónde va. Y les digo, en mi experiencia recorriendo América Latina, el gran problema, y siempre lo digo, es que la gente no relacionada a tecnología es la que más necesita esto, porque muchas de estas personas somos las que estamos en esta reunión o gente que toma decisiones en las empresas para hablar del sector privado y sector gobierno también, y no están entendiendo el concepto de lo que es la inteligencia artificial. A veces pensamos que es mágico, o nos vamos al extremismo de que pensamos en Terminator, que nos van a reemplazar, y no estamos entendiendo por lo menos en qué estatus estamos hoy de la inteligencia artificial y cómo aprovecharla. Lo segundo es recursos claves para la IA, y quizá aquí hay decisiones estratégicas a nivel de país que son las que tenemos que conceptualizar, entender y empujar. Y estoy escribiendo artículos, no sé si alguno me sigue en LinkedIn, estoy escribiendo artículos todos los lunes muy relacionados a lo que van a escuchar en la conferencia. Eh, la gente me pregunta por qué escribes, a quién le escribes. La verdad que escribo para yo estar actualizado porque es parte del trabajo que hago hoy día, ¿no? Y leo noticias todos los viernes y también publico un resumen de noticias que lo voy a publicar más tarde hoy día. Lo estoy haciendo hace 16 semanas. Hasta ahora disciplinadamente lo he podido hacer y voy a seguir haciéndolo en la medida que me organice y maneje mi tiempo. Y finalmente, guía para el desarrollo o guía para la sostenibilidad, ¿no? Que es cómo aprovechar este recurso de inteligencia artificial para desarrollar un país, desarrollar una empresa y hacerlo sostenible, ¿no? Ya muchos países han tomado el liderazgo. Hace poco salió un reporte de Bahrein, por ejemplo, diciendo nosotros vamos a ir para desarrollar el país con inteligencia artificial. Entonces hablan de sostenibilidad, de recursos, de cómo mejorar la educación, y ahí lo toman de una manera mucho más estratégica. No han decidido invertir en recursos, pero sí cómo darle sostenibilidad. Otro país que ha hecho declaraciones así abiertas es Singapur, y quieren ser líderes para el 2030 en todo lo que es el Asia-Pacífico Sur. Y están acercándose más a China por la guerra comercial y la guerra fría que hay con el tema de la inteligencia artificial con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en general, esa es la perspectiva. Tres noticias de la última semana para que vean cómo se mueve este mercado, ¿no? Primero, ya Sam Altman, que es hoy día OpenAI es la empresa que mueve, digamos, las noticias hasta ahora. Ya declaró, y esta noticia es el 15 de agosto, y ya dijo, sí, señores, parece que hay una burbuja, ¿no? Entonces, sí, hay una burbuja parecida a la .com, y es lo que centra el tema, y yo coincido, pero coincido hace mucho tiempo, no recién de que lo dice Sam Altman, ¿no? Hay muchas inversiones que están hiperinfladas en Estados Unidos. Como saben, tuve la oportunidad de estar estudiando hace poco en Kellogg. Tengo muchos contactos y amigos que están haciendo inversiones en Estados Unidos, y sí hay como un exceso de entusiasmo en Silicon Valley por las inversiones en AI que no necesariamente están generando el retorno que se espera en el corto plazo. Lo segundo, me voy a ir abajo. Ya los stocks de Estados Unidos también ya están viendo algunos issues, algunos problemas con el futuro del boom de inteligencia artificial. No es que esto no va a generar un cambio en mi visión, sino que el cambio ya se inició, pero va a ser igual que las .com. Se está generando una burbuja muy grande, como que el mundo se va a destruir mañana, y la verdad lo que va a pasar es que seguramente se va a demorar 5 o 10 años, y tenemos que capturar el momento y avanzar sostenidamente, pero hay que comenzar a trabajar ya.
porque en 20 años va a estar normalizado, como es hoy día la .com, ¿no? Y tercero, el MIT sacó un reporte también el 18 de agosto, o el 17 de agosto es el reporte, con Nanda, con una empresa de tecnología, y hicieron un estudio y determinaron que el 95% de todo lo que se ha hecho en pilotos de Generative AI o inteligencia artificial generativa han fallado, no dan los resultados esperados. O no dan el retorno a la inversión o no llegan a dar el resultado que se espera. Entonces, aquí hay una responsabilidad o hay un, no, más que responsabilidad es, hay que ponerle más foco y yo soy un convencido que mucho de lo que está detrás de esto es el entendimiento de los que toman decisiones en las empresas de lo que es la inteligencia artificial. En algunas empresas se lo seguimos dejando a tecnología, al grupo de tecnología, y no necesariamente esto va a ser un tema solo tecnológico, es una herramienta que va a transformar la forma de trabajar en muchos aspectos. Y si nosotros queremos que aumente las capacidades humanas en vez de reemplazarlas, tenemos que tomar el liderazgo como negocio para que esto suceda de una manera estructurada, ordenada en la organización y que aumente la productividad a largo plazo y si podemos obtener retorno en el corto, también va a haber casos de uso que me van a poder hacer llegar a los indicadores de negocio. Entonces, ¿qué es alfabetismo de inteligencia artificial? Concepto muy rápido. Yo parto casi siempre en mis conferencias con el concepto de destrucción creativa, un concepto que acuñó Joseph Schumpeter en el 42 y que justamente es lo que estamos viviendo, ¿no? Es un proceso en el cual van a haber nuevas innovaciones, que es lo que nos está sucediendo hoy día, donde se van a transformar industrias, tecnologías y modelos de negocio. No es mentira para los que estamos en la industria de tecnología. En mi caso, yo leo y estudio todas las semanas. Es la etapa de mi carrera donde más leo y estudio para poder estar al día de lo que está pasando. Leo noticias todos los días sobre inteligencia artificial. Me he enfocado en eso y trato de entender hacia dónde van las tendencias. Entonces, si yo estuviera en un negocio y tengo que entender la tendencia, tengo que enfocarme, y ese concepto se llama brain rot, no sé si lo han escuchado, que es tanto exceso de información que tengo que seleccionar mis balas y saber qué escucho, qué leo, y qué fuente leo para saber hacia dónde va. Porque hoy día hay tres corrientes en inteligencia artificial. La comercial, las que generan el hype, donde está Sam Altman, por ejemplo, la científica y la académica. Y muchos no rebotamos ideas o no sabemos quiénes son esos científicos y académicos importantes que también dan un punto de vista que sirve para contrastar lo que se está hablando a nivel comercial. Porque la burbuja se genera más por el lado comercial que por el lado científico y por el lado académico, donde ya se está avanzando y se están logrando resultados a nivel global o hay empresas que han avanzado con cosas muy interesantes, sobre todo en investigación y desarrollo. Entonces, otro libro interesante que tuve la oportunidad de leer es el de George Basala del 2010, que nos habla de que la tecnología normalmente pasa por tres etapas, ¿no? Una actividad humana que el humano ya no quiere hacer o es muy básica o que aburre. Ejemplo contemporáneo, los contact centers. A los chicos no les gusta trabajar en el contact center 10 años. Es un trabajo temporal y esto es uno de los focos más grandes de hoy día de la inteligencia artificial, para poner un ejemplo. Pero en la historia ha habido siempre actividades humanas donde el humano ya no quiere hacer las tareas o son muy peligrosas y hemos logrado reemplazarlas con tecnología. No siempre pasa por este proceso, pero muchas han pasado por este proceso. Luego se convierte en un artefacto. Un artefacto puede ser hardware, software, un device o una herramienta, y luego se convierte en una característica normalizada. Y el ejemplo que siempre, a continuación le voy a poner dos ejemplos, pongo varios ejemplos, pero el ejemplo que siempre pongo es el del despertador. Este despertador, los que tenemos uso de razón de hace 40 a 60 años, era más o menos así, como lo estamos viendo, y nos servía para despertarnos, normalmente para ir al colegio o para ir a trabajar. Y hace 200 años era un oficio. Era un oficio y era para despertar a la gente para que tome el tren y se vaya a la fábrica. Esto sucedía en Inglaterra. Este oficio duró 150 años. 150 años.
Desde hace 200 duró 150 años aproximadamente. Entonces, por qué nosotros no nos damos cuenta? Porque no lo hemos vivido. El tema es que hoy día estamos viviendo todos estos cambios con mucha aceleración y podemos poner muchísimos ejemplos. Les pongo el ejemplo del refrigerador. Para nosotros tener un refrigerador en la casa es normal hoy día. Ya estamos en esta etapa de que el despertador es una característica normalizada que lo podemos poner en un dispositivo tipo Alexa, lo podemos tener en el reloj de pulsera, lo podemos poner en el celular y ya no lo valoramos. Y la inteligencia artificial va a ser igual, va a estar en todos lados. Nos van a vender televisores y refrigeradores con inteligencia artificial. El refrigerador, que le está poniendo un ejemplo, lo normalizamos, tenerlo en la casa, pero hace menos de 100 años no existía el refrigerador como lo conocemos hoy día. Con las justas existía la electricidad, que estaba empezando a escalar en las casas. Y el refrigerador era un ropero donde traían hielo seco de las zonas gélidas de los países, de los lagos, de los cerros, para poder conservar los alimentos. Y los alimentos se tenían que consumir de forma diaria, que muchos de nuestros países viven todavía algo parecido, porque no hemos logrado evolucionar en nuestros países y hay mucha informalidad. Pero es parte de lo que realmente se vivía y muchos de nosotros lo normalizamos. Entonces, la inteligencia artificial, así como la vamos a normalizar, hay que tener cuidado porque es como un cuchillo hace 10.000 años. Pongo el ejemplo del cuchillo porque es muy simple. El cuchillo lo puedo usar para hacer el bien, desde el punto de vista humano, cazar, para alimentarme, usarlo para cocinar, etcétera, etcétera, o cortar una liana para armar otra herramienta. Pero si lo uso mal, puedo cortar a alguien, y si lo uso con premeditación negativa, puedo usarlo para el mal, como un ciberataque, si es que hablamos de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Entonces, el cuchillo es un ejemplo que pongo, y esto es interesante, datos de Our World in Data. La tecnología está pasando por un proceso de aceleración que desde de la primera revolución industrial ha venido acelerando, y esto permite hoy día, y hoy día vamos a entrar al mundo de la inteligencia artificial, pero permite hoy día que el GDP de la humanidad, si comparamos contra el año 1000, este siglo va a ser 80 veces más, y va a ser 4 veces más que el siglo anterior. Entonces, se viene, y el gran reto es que la brecha va a ser mayor si no hacemos algo como país. Si nosotros como país no reaccionamos, incluso a nivel privado, y si esperamos que la academia alfabetice y explique lo que es inteligencia artificial, no va a dar tiempo. Tenemos la responsabilidad de las empresas también de alfabetizar y explicarle a las personas y adoptar la inteligencia artificial de una manera responsable en el tiempo. Eso va a permitirme que cerremos la brecha más rápido de lo que se está ampliando ya con la brecha que existe económica a nivel global. Y el ejemplo más claro es la expectativa de vida. Estos son datos reales de Our World in Data, que es la fuente más oficial que he encontrado. Y miren, solo hace 100 años, 1927, cuál era la expectativa promedio de vida del mundo. Era 34 años. Y el 2022 ya estamos en 72 años. Se espera que después del 2050 sea 120 años. Eso trae retos, ¿ah? Para nivel de neurociencia, y que el cuerpo resista más, aunque ya se habla de que el cuerpo vamos a poder reemplazar parte con robótica, pero la parte del cerebro, la neurociencia es uno de los puntos que más se está estudiando hoy día para evitar o alargar nuestra vida con mayor calidad de vida, en lo que es enfermedades del cerebro, ¿no? Por eso es que han crecido tanto las enfermedades del cerebro en los últimos años, y que para nosotros son normales, ¿sí? O sea, nosotros lo hemos normalizado porque es el momento que estamos viviendo. Pero hace 100 años no existían tantas enfermedades de Parkinson o demencia, porque la gente vivía en promedio menos años. Entonces, para entrar, y con esto cierro lo que es el alfabetismo y la inteligencia artificial, he ido un poco a lo macro para entender, todo el mundo habla del árbol, pocos hablamos de las raíces y del bosque. Entonces, un poquito para el bosque no es Pandora de Avatar, no es mágico, sino lo único que estamos haciendo como humanos a nivel de inteligencia artificial es un desarrollo antropomórfico de la inteligencia artificial. Todo lo estamos comparando con los humanos, con la capacidad cognitiva humana. Por eso es que hablamos de la inteligencia artificial general,
o la superinteligencia artificial. Pero la verdad es que, y no voy a entrar en ese detalle, pero para que se den una idea, existen 5 tipos de inteligencia. El humano tiene una nomás. ¿Sí? Y ese tipo de inteligencia ya es una discusión más filosófica, que los humanos no la tenemos, somos la especie que dominó la Tierra, pero sí hay todo un reto, y el ejemplo que pone Harari en su libro Nexus es, los humanos, si pensamos que todo va a ser antropomórfico, creemos que tenemos el control, pero va a haber inteligencias que de repente la inteligencia artificial o el desarrollo de la inteligencia artificial luego nos va a llevar a otras inteligencias que van a complementar al humano, no es que van a aumentar capacidad del humano. Y esos son los riesgos que ve Harari en su libro. ¿Sí? Él dice, hacia eso es lo desconocido y eso es lo que nos puede generar temores, pero hoy día no estamos en eso. La comunidad, Sam Altman decía que con los modelos LLM, Large Language Models, podíamos encontrar la inteligencia, superar la inteligencia artificial general. Bueno, hoy día ya están diciendo que no se, la comunidad comercial ya está diciendo que no necesariamente se va a alcanzar. Y ya Andrew Ng, que no sé si lo siguen, que tiene alianza con Google en Deep Learning, ellos tienen una organización que se llama Deep Learning, ya está hablando del World Language Model, que tiene relación con Physical AI, que es como actuamos los humanos. Los humanos tenemos sentidos, que son nuestros sensores en tiempo real y capturamos datos en tiempo real, le damos contexto y tomamos decisiones. Ya, eso todavía no lo hace la inteligencia artificial, pero es lo que viene como foco de desarrollo en el futuro, que existan modelos que sí capturen datos en tiempo real y nos ayuden a tomar decisiones desde el punto de vista antropomórfico de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando la inteligencia artificial en términos muy simples? Comenzó con la analítica, todo estaba basado en la data, pero la analítica, y acá les he puesto ejemplos, ¿no? Era basado en reglas humanas, 100% reglas humanas, para describir eventos del pasado. Y lo que hacemos es proyecciones, ¿no? La predicción, y lo estoy sobresimplificando, cuando hacemos analítica en los negocios, es proyectar. Normalmente las ventas se cayeron 10%, datos estadísticos. ¿Y cuál es la proyección de la venta con ciertas variables? Proyecto, pura matemática o puro centro de matemática, y eso era analítica masajeando los datos. ¿Qué es Machine Learning? Parte de lo mismo, pero con la diferencia que aprendo de los patrones en base a mucha data. Pero la particularidad era, la data es mía, es propietaria. Entonces yo masajeo y analizo mi data y proyecto mi data y analizo patrones y hago que la máquina en base a patrones entienda y aprenda. ¿Qué es Deep Learning? Ya le empiezo a meter data no estructurada. Cuando digo data estructurada es base de datos normalmente, donde tengo campos y estructuro datos. Ejemplo más simple para entenderlo todos, en Excel, datos en campos de Excel. ¿Sí? Existen otros tipos de base de datos. ¿Ya? Pero cuando ya hablo de data no estructurada, ya son documentos, papeles. Ya la inteligencia artificial a través de redes neuronales entiende y relaciona los datos. Y luego viene inteligencia artificial generativa, que es ya con grandes motores, redes neuronales y grupos y relaciones, logro identificar patrones más complejos, pero ya le meto la data pública. Y sobre todo preentreno modelos con data pública para que me dé contexto y luego lo puedo combinar con data propietaria. ¿Ah? Y ahí existen, no vamos a entrar en esos tecnicismos, pero existen varias formas de agrupar la data propietaria con la data pública y darle mucho más contexto. Ahora, ¿esto tiene riesgos? Sí, puede alucinar, tiene sesgos. A veces no nos damos cuenta, todo el mundo habla de GPT o ChatGPT, pero existen modelos, más de 2 millones de modelos hoy día en el mundo, diferentes. IBM acaba de lanzar un modelo con la NASA para lo que es clima, que sirve para el sector agrícola, para el sector ganadero, y es open source, lo pueden consumir. Entonces, van a existir millones, millones de modelos que van a poder ustedes adoptar e incluso utilizar de una manera no como lo hacemos hoy día. Nosotros usamos hoy día todo bajo modelo de consumo y confundimos lo que es consumidor con empresarial. Entonces, va a venir un set de soluciones empresariales usando modelos diferentes que hoy día no conocemos, pero que van a empezar a aparecer y tenemos que empezar a entender cómo voy a poder adoptar esos modelos y no generalizar con un solo modelo.
Entonces, esas son como las raíces, y el bosque es lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. No voy a entrar al detalle de la historia última, pero lo que se le está enseñando hoy día a la inteligencia artificial, voy a agarrar el punto del 2025 que dice Libratus, es lo que ha pasado este año, que parece que hubiera pasado hace mucho tiempo. Hoy día lo que han hecho es, prácticamente han creado dos tipos de modelos relacionados a Daniel Kahneman, los que han leído a Daniel Kahneman, pensar rápido, pensar lento, sistema uno, sistema 2. Los humanos tomamos decisiones de dos maneras. Sistema uno es rápido, intuitivo, heurístico, y sistema 2 es pienso, razono y me demoro en dar un resultado, ¿no? Y reviso antes de dar una respuesta o de tomar una decisión. Lo que ha pasado con los sistemas es exactamente, con los modelos, es eso. Han hecho que los modelos simulen un pensamiento, se demoran más en responder, pero me dan una respuesta mucho más acertada que como eran los sistemas o los modelos hace un año. Y así ha cambiado ChatGPT, Gemini y todos los modelos. Hoy día hay modelos de pensamiento y modelos de respuesta rápida. Ayer justo cuando hizo OpenAI el anuncio de GPT-5, quiso automatizarlo y los usuarios se empezaron a quejar porque quieren que eso sea una decisión humana, no que el modelo decida cuándo piensa y cuándo no piensa, sino quieren que nosotros, entonces han vuelto, ayer justo entré a GPT, ya han vuelto a cambiar y ahora tienes automático, modelo rápido y modelo de pensamiento, para que nosotros decidamos cómo quiero que me responda el modelo. Eso es en la forma pagada, donde pagas $20 mensuales, ¿no? En la gratuita solo usas el automático. Hasta lo que entiendo. Y Libratu, y eso para los que les gusta un poquito la historia, eso lo descubrieron analizando Texas Hold'em, el juego de póker, y con eso determinaron que el humano ganaba siempre a la máquina hasta hace 2 años, porque el humano pensaba y jugaba póker cerrado, ¿no? Se ponía lentes oscuros y se demoraba en tomar una decisión. Entonces simularon ese escenario y con eso crearon System 2 y DeepSeek fue el que dio el golpe a comienzo de año y ahora todos lo han estandarizado y los costos han bajado, ¿no? Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial en este gráfico, que es el ciclo donde pasan todas las tecnologías, donde se lanza una tecnología, llega al pico de expectativos, al hype, luego llega al abismo de solución y luego empieza la rampa de consolidación y productividad? La buena noticia para las empresas, para los que creen que están actuando lento, es que estamos cayendo al pozo de la desilusión. ¿Sí? Estamos llegando al pozo de la desilusión. Y es justamente lo que está pasando, por eso les puse las noticias al inicio. Estamos llegando a un punto donde recién vamos a entrar a la plataforma de productividad, porque estamos descubriendo cómo investigar el retorno a la inversión, cómo aplicarlo, qué tipos de casos de uso son los que más nos ayudan, pero hay que seguir, porque miren todas las tecnologías relacionadas a AI que siguen avanzando, ¿no? Entonces, hoy día, si se dan cuenta, todo el mundo nos habla de agentes, ese está en el pico, esto es espérate, acá no veo la fecha, de junio del 2025, y está en el pico del hype, ¿no? Lo que es agentes. Está acá, no sé si ven aquí. Y lo generativo está yendo al pozo de la desilusión. Entonces la productividad va a venir a partir del 2026. Entonces tenemos que empezar a entender, por eso es importante alfabetizarnos y entender cómo puedo empezar a aplicar la tecnología. Y la batalla de esta burbuja para nosotros es ver qué podemos adoptar rápido y que funcione. Entonces hay muchas maneras de consumir la tecnología a través de una aplicación o directamente empezar a crear mi propio sistema de ingeniería de inteligencia artificial en mi empresa. Ok, conceptos de raíz, y con esto ya no voy a entrar mucho más en el alfabetismo, ¿ya? Pero la inteligencia artificial generativa es un tema de inferencia. En Latinoamérica, y esto lo he descubierto viajando, se lo he preguntado a mucha gente, nosotros no diferenciamos lo que es inferir con deducir. Usamos la palabra deducir como si fuera inferencia. Deducir es partir de datos ciertos, 100% ciertos, y tiene relación con la lógica. Ejemplo, los mamíferos tienen sangre caliente, los delfines son mamíferos, por ende, los delfines tienen sangre caliente. Dato cierto, conclusión, verdadero, verdadero, verdadero. La inferencia, cuando yo digo infiero tal cosa, es
me están dando datos parciales, pueden ser muchos o pocos, cuanto más datos me den, mi probabilidad de respuesta o conclusión va a ser mayor. Bueno, es más, en la inteligencia artificial generativa, cuando consumimos modelos como ChatGPT y Gemini, lo que hace es inferir. Entonces la respuesta para todos es por eso que se equivoca, pues. Porque hay una probabilidad de error. Y a veces esa probabilidad de error, si la data con la que fue entrenado el modelo, con data pública, y cada modelo actúa y se comporta distinto, no me da la respuesta que yo espero, es porque esa inferencia quizás no tiene una probabilidad alta de respuesta en el prompt que yo puse. Entonces, si nosotros entendemos esto como concepto, vamos a tener más cuidado con la inteligencia artificial. No quiere decir que no sirve, va a servir muchísimo, pero por el momento, human in the loop, no, que no tome decisiones sola la inteligencia artificial, porque tenemos que seguir entendiendo qué modelo usar, cuál infiere con mayor probabilidad, cuál me puede generar como respuesta un tema reputacional o un riesgo de negocio. Entonces hay que tener cuidado y si no entendemos este concepto lo vamos a usar pensando que es verdadero. Y uno de los puntos más críticos para sociales para la humanidad es que los chicos que están empezando a usar inteligencia artificial sin entender estos conceptos asumen que lo que me contesta, y no solo los chicos, los humanos que estamos usando, estamos asumiendo que lo que me contesta es verdadero, 100%. Y a veces tenemos que tener el juicio para cuestionar a la inteligencia artificial. Y si tú cuestionas a la inteligencia artificial, se van a dar cuenta de que a veces le responde y se corrige sola, porque sabe o verifica datos, o le digo, piensa bien tu respuesta, entonces entra al modelo de pensamiento o uso un modelo de pensamiento para que me responda con mucho mayor certidumbre. ¿Sí? Entonces, al final es un tema de probabilidad donde me quiero acercar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que hace? El ejemplo es este. Yo pongo la palabra money y esto es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Base de datos vectoriales, muchísima data y está asumiendo que la siguiente palabra es credit. Y no necesariamente es credit lo que yo quería decir, pero está asumiendo que la siguiente palabra es credit aquí. ¿Por qué? Porque es la que está más cerca o la que tiene mayor probabilidad de que es la palabra que continúa después de money. Pero miren todas las opciones que hay. Entonces, si yo asumo que siempre es credit, el que pone money, la siguiente palabra es credit, no es cierto. Es como funciona el autocorrector. Es el mejor ejemplo en nuestro uso diario. Entonces, al final, la inteligencia artificial es un input, un output, donde, ¿se acuerdan que les hablaba de analítica, machine learning, deep learning, generative AI? Donde voy a partir de más reglas a menos reglas. ¿Qué es una regla en términos simples? Una decisión predefinida por nosotros los humanos. Nosotros hemos definido esa regla y esa regla, lo que estamos haciendo en Generative AI es darle menos reglas para que decida la inteligencia artificial en base a inferencia. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos dándole más riesgo a esa respuesta, que no quiere decir que no es útil la herramienta, ¿no? Y el multimodal significa que hoy día yo puedo poner, estoy sobresimplificando los conceptos para nosotros que no somos técnicos, ¿ah? Puedo el input ponerlo en cualquiera de estas categorías, eso se llama multimodal, que es lo que han visto en herramientas, lo va a convertir es mucho más complejo, pero lo convierte en lenguaje de computadoras, hace las relaciones y me da el output también de manera multimodal y puede ser cruzado. Puedo poner un texto y me da un video, puedo poner voz y me va a dar un texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora se habla de Agentic AI. Agentic AI no es otra cosa que darle autonomía a la inteligencia artificial, quitándole reglas para que tome decisiones por su cuenta, lo que yo le delego, como si fuera un empleado, lo que yo decido delegarle y con acciones basado en esas decisiones. Eso es un agente. Y por eso que los agentes no están escalando a la velocidad que se espera, porque hay problemas de integración de fuentes de información. No todos queremos delegar las decisiones y las acciones, tienen que suceder las dos cosas anteriores para poder ejecutar la acción. ¿Y qué pasa con el conocimiento? Y aquí es otro de los riesgos que está pasando socialmente con la humanidad. Cuando comenzó la humanidad, storytelling, comunicación uno a uno, luego se volvió social, se generaron las sociedades y aparecieron los profesores que eran los primeros curadores en la historia de la humanidad, ¿no? Ellos curaban la información y todos, hasta nosotros en nuestras generaciones, cuando hemos estudiado la primaria, quizá, si el profesor lo decía,
era lo que valía, ¿no? Y a veces algunos nos decían, no, pero has consultado alguna fuente diferente, anda a la biblioteca, anda a la enciclopedia tal, y validábamos esa información. Incluso cuando empezó a salir en Wikipedia, se cuestionaba lo que había en Wikipedia. Pero lo que ha pasado al final es que en la historia de la humanidad se han seguido registrando datos y esos datos son los que generan el conocimiento. Estén bien o estén mal, hoy día la fuente de información para el conocimiento son los Large Language Models. Y no solo eso, sino se están generando miles de Small Language Models y el proceso de un modelo entrenar a otro se llama destilación, que es para que lo que el humano lo llamamos aprendizaje. Entonces se están generando millones de modelos, ya hay 2 millones o más de 2 millones, y el conocimiento, el humano lo va a sacar en el futuro de los modelos. Ya no va a leer un libro. Los chicos de hoy, los que están después de la generación Z, van a ir directamente a la inteligencia artificial. Entonces, por eso tenemos una responsabilidad muy importante de usar los modelos correctos, de buscar transparencia y regular qué modelos vamos a usar y para qué los vamos a usar. ¿Y cuál es el reto para los gobiernos y los negocios? Que ya estamos hablando de Enterprise AI. El riesgo es que nosotros también queremos usar esos modelos, pero esos modelos, si queremos mantener diferencia, hay que gobernarlos, pensar en seguridad, hay que orquestar la inteligencia artificial, hay que integrar inteligencia artificial de terceros, vamos a automatizar, usar asistentes, agentes, tenemos que usar herramientas de ingeniería y un data fabric, una fábrica de datos para que los datos o los insumos que vamos a consumir sean los mejores. Entonces, esa es la complejidad de que tenemos en las empresas. O sea, cuando usamos ChatGPT, estamos en este lado, todo es fácil, pero cuando entramos a la empresa decimos, oye, pero si ChatGPT lo hace, ¿por qué no lo hacemos con la empresa? Porque está combinando datos propietarios. Y tus datos propietarios tienes que cuidarlos. Y uno de los grandes problemas que están sucediendo hoy día en las empresas se llama Shadow AI. Shadow AI significa que nuestros empleados, si nosotros no le damos las herramientas a nuestros empleados, van a usar ChatGPT, Gemini, y por default, está abierta la data para que ellos lo usen para entrenar otros modelos. Entonces, tus datos diferenciales los estás exponiendo, tus empleados los están exponiendo, porque las empresas no están estableciendo políticas y los están exponiendo para que los consuma o los usen para entrenar modelos y otras empresas los van a poder usar después. ¿Sí? Eso se llama Shadow AI. Datos sensibles de la empresa, filtrarlos a través de herramientas de consumo y que los están usando para entrenar otros modelos. Entonces, con eso, con esa introducción, voy a los recursos claves para la IA. Si pensamos como país, hay 4 aspectos que son determinantes en un país. La infraestructura tecnológica a un paralelo de la infraestructura del mundo digital, como si fuera un matrix del mundo físico, cuando hablamos de construir carreteras, por ejemplo, o aeropuertos y puertos. Si nosotros no tenemos la infraestructura tecnológica adecuada, vamos a ser 100% dependientes. 100% dependientes. Y tenemos que construir infraestructura tecnológica. Básicamente son redes y data centers. Porque cómo se va a consumir la inteligencia artificial en el futuro, se habla de 2 formas. Nosotros estamos acostumbrados a usar la nube, que no está mal. Usamos la nube, pero ese data center está normalmente en Estados Unidos, en el caso de Perú. Ahora hay data centers en otra parte del mundo, pero normalmente consumimos data centers de Virginia y Dallas. Si nosotros queremos tener cierta autonomía, tenemos que construir data centers en el Perú. Sobre todo, imagínense que se masifique el consumo de la IA, no podemos depender de una red o de redes que vengan solo de allá. Entonces, infraestructura tecnológica. Y segundo, si queremos potenciar ciudades, ya se habla de micro data centers. O sea, hay países que ya empezaron a poner sobre los planes invertir en data centers por ciudades, porque la inferencia, ese consumo rápido de la inteligencia artificial, tiene que estar cerca a la locación para evitar latencia. Entonces, si nosotros no empezamos a jalar inversión para que se construyan data centers y tengamos redes más potentes a lo largo del país, va a ser en el futuro, en los próximos años, una restricción para que avance a velocidad el consumo de la inteligencia artificial y se potencie la productividad de las ciudades. Segundo,
si la data va a estar fuera, si los modelos que están siendo están entrenados en inglés, vamos a tener 100% de dependencia. No quiere decir que esté mal, quiere decir de que vamos a tener 100% de dependencia. Si eso es lo que queremos como país, pongámosle todo el foco y hagamos alianzas correctas. Pero si eso no es lo que queremos como país, tenemos que combinar cierta autonomía o cierta residencia de datos y soberanía de datos. Países como Brasil ya lo están haciendo, países como Chile ya lo están haciendo. Y tercero, talento. Hoy día es tan fácil trabajar para los países del norte que si nosotros no desarrollamos y alfabetizamos a nuestra gente y realmente declaramos que la educación, como lo han hecho países del Medio Oriente, como lo han hecho países como Estados Unidos, China, países del sudeste asiático, ponemos la inteligencia artificial como parte obligatoria de la currícula primaria, secundaria, en los niveles que tiene que estar, en el uso que queremos que usen, queremos que los chicos adopten, vamos a tener un riesgo también como país. Y todo eso va amarrado a una regulación. Y tenemos que pensar qué es lo que queremos. Hoy día hay tres polos de inteligencia artificial. Europa, polo de regulación, de cuidado, humanización de la inteligencia artificial. Polo Estados Unidos, innovación, libertad para crear. Y polo control, China, control desde el gobierno. El gobierno es el que dicta la pauta de cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué necesita Latinoamérica? No deberíamos estar al libre albedrío, deberíamos decidir qué queremos nosotros. Una combinación o un balance entre innovación, humanización. Nuestros problemas no son los mismos que tiene Estados Unidos. Nuestros problemas no son los mismos que tiene Europa. Entonces, un tema central en Latinoamérica es la informalidad. ¿Cómo aprovechamos la inteligencia artificial y qué foco le ponemos para evitar o mejorar o trabajar con el concepto de informalidad? Entonces, son las cosas que se tienen que discutir a nivel de inteligencia artificial y qué queremos como país. Entonces, aquí para que se den una cuenta, en inteligencia artificial hay dos aspectos. ¿Dónde se entrenan los modelos? Que son los que marcan la pauta del conocimiento, y los otros somos consumidores. Los que infieren somos los consumidores. Perú está entre los consumidores. Los que están en violeta más oscuro son los países que están entrenando modelos. Y están entrenando modelos en su idioma, con su cultura, con su conocimiento, como quieren que el conocimiento sea la base fundamental. Nosotros al consumir solo ChatGPT, por poner un ejemplo, o Gemini, estamos consumiendo modelos que han sido entrenados con otra cultura, en inglés, y que lo que hace es traduce al español, pero no tiene un razonamiento de inteligencia artificial con base de conocimiento latinoamericano o peruano. México acaba de anunciar hace 2 semanas que va a crear su modelo de inteligencia artificial para ellos, autónomo. Chile ha generado una iniciativa que se llama GPT Latam. Brasil está generando iniciativas por sector industrial de creación de modelos propios y no consumir GPT, Gemini u otros modelos directamente. ¿Y qué países consumen o tienen alianzas con terceros? Brasil no, lo que está haciendo es alianza con grandes tecnológicas para que la inversión venga a ese país, igual que todos los que están en anaranjado. Chile hace lo mismo, el resto, China, Estados Unidos, son los que están generando la polarización e inteligencia artificial, ¿no? Y los grandes desarrollos. ¿Qué significa infraestructura? ¿Se acuerdan los 4 puntos? Infraestructura significa energía eléctrica como base. Segundo, agua. Y tercero, carreteras, comunicaciones. Carreteras, entre comillas, comunicaciones. Si nosotros no fomentamos la inversión de inteligencia artificial, Perú tiene una matriz energética todavía deficiente, pero si realmente llamamos a la inversión y gran parte de nuestra matriz es energías renovables a través de hidroeléctricas y podríamos promover otro tipo de energías renovables, va a ser atractivo para las inversiones de data center en el Perú. Y tenemos que atraer también para construir redes, sobre todo ir conectando las ciudades más importantes y luego seguir conectando el resto. Si no, va a estar limitado, como históricamente lo hemos tenido, a Lima, que es el que tiene toda la confluencia de redes en el país. No voy a entrar al detalle porque se me da la hora. Y ya se habla de energía nuclear también. No va a alcanzar en la proyección de inteligencia artificial en el mundo para los siguientes 10 años la energía que no complemente el nuclear. Entonces,
sí podríamos ir iniciando estudios si vamos a necesitar en el futuro energía nuclear para el Perú y ser autosuficientes en el futuro. Segundo, en el mismo plano, energía, data centers, miren cómo se está moviendo el mundo y construcción de chips, que también es importante. Nosotros no estamos notando eso porque no estamos buscando todavía soberanía ni construcción de data centers, las inversiones no las hemos atraído, pero países como Brasil, y lo vivo en mi rol, tienen problemas para todo lo que es supply. No le llegan a la velocidad que ellos esperan logísticamente los chips para entrenar modelos. Entonces, hay limitación o no logras tener los mejores chips para entrenar modelos. Entonces, todo está concentrado en Europa, Estados Unidos y China, sobre todo Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, les puedo poner mucho más datos. Aquí vienen los porcentajes de concentración, ¿no? Brasil tiene el 0,2% de la base instalada de data center del mundo, para que se den una idea. Luego hay algo en Querétaro, en México y Santiago, que son los que están llamando a inversiones. El resto de países estamos muy por debajo de la capacidad de lo que se está construyendo. Si nosotros no construimos data centers y albergamos data en Perú, vamos a consumir data siempre que esté fuera del país y vamos a ser totalmente dependientes en los próximos años. Y la base instalada de data centers está creciendo a terawatts, muy grande. Al 2025 ya se está hablando de más de 100 terawatts, y de gigawatts, perdón. Y en el mundo, para el 2035 se espera que esto casi se triplique. ¿Sí? Para el 2030 se habla de que se va a duplicar, para el 2035 se va a triplicar. Bueno, algunos datos más, tengo las referencias de esta página si les interesa. Hay data en tiempo real que ya se está llevando seguimiento. Y el segundo aspecto importante es el talento. De acuerdo al World Economic Forum, el talento tiene 10 aspectos para el 2030. Hay aspectos de ahora, casi todo lo que se hablaba para el 2025 eran soft skills. Hoy día se habla ya de 3 aspectos nuevos. O sea, el humano promedio tiene que conocer de inteligencia artificial y big data. Tiene que entender cómo la data influye en sus decisiones. La forma de trabajar va a cambiar. La intuición va a ser menos aceptada. La base fundamental en data va a cambiar de aquí al 2030 para tomar decisiones a nivel empresarial o gobierno. Las redes y la ciberseguridad van a ser un tema que tenemos que entenderlo también. Y finalmente, responsabilidad ambiental hacia el futuro del mundo, también lo tenemos que entender. Y los otros 7 aspectos que están ahí. No me quiero detener, pero los 4 aspectos ya hard skill que tenemos que entender. Antes se hablaba solo de soft skills, hoy día se habla de hard skills. Si uno ve los reportes del World Economic Forum 2018, 2025, nos hablaban de puro soft skill, hacia donde nos íbamos a mover. Hoy día nos dice, tenemos que entender hard skill para nosotros tener el control sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y dictar el desarrollo de la humanidad. ¿Y qué va a pasar con el talento? De acuerdo a Ian Bickraft, que es un futurólogo, nos dice, en el siglo XX normalizamos que estudiábamos 22 años aproximadamente, trabajamos 30 años en una empresa, y mejor si nos quedamos en una sola empresa. Los otros 10 años trabajamos dictando clases como jubilados en nuestra etapa final, y luego nos retirábamos a los 65 años. Ese era, digamos, el estándar. Hoy, los chicos, y no sé si tienen la oportunidad de realizar currículums, cuando vemos una persona que ha trabajado más de 20 años en una empresa, como que no necesariamente lo voy a contratar para mi empresa si quiero generar una dinámica distinta. Normalmente, espero que en Perú pasa mucho, si el chico o el joven ha pasado por 5 años en cada empresa, digo, uy, qué buen currículum, ¿no? Ya no espero que tenga 20 años en una empresa. Digo, qué buen currículum, tiene experiencia 5 años, es estable el recurso. Bueno, esto se ha acelerado, hoy día se habla de 2,5 años, y lo pueden ver para los que entrevistan personas, se van a dar cuenta que esto está sucediendo hoy día, sobre todo a nivel ejecutivo. No duramos más de 3 años en empresas en promedio, y se va a ir acelerando hacia adelante. Y ya se habla que nuestro retiro va a ser a los 70 años.
Yo escucho ya hablando con amigos, me dicen, yo voy a trabajar hasta los 70, hasta los 75, y las empresas están valorando también recursos o combinar recursos con experiencia. Y después del 2050 lo que se espera es que cada 6 meses tenemos que reinventar skills, o por experiencia o por conocimiento. Y vamos a tener que reinventar cada 6 meses. El que no esté actualizándose va a perder competitividad y se habla de que el ser humano puede vivir hasta 120 años. Para el 2035 hay ya futurólogos que dicen que el cáncer se va a curar. Entonces, si el cáncer se va a curar, el promedio de vida va a aumentar. Y no sé si han leído noticias recientes, en Japón están haciendo estudios para curar el síndrome de Down antes, antes que nazca el niño. Ya están en estudios muy avanzados. En China, acá la semana pasada han publicado que ya han curado y está todavía en revisión diabetes tipo 1. Entonces, se está acelerando sobre todo el estudio de la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Habilidad para adaptarnos. Es lo que nos toca hoy. Si nosotros no vamos a esa velocidad, ya cada vez es menos importante lo que conozco con la inteligencia artificial, sino cómo me adapto. Y créanme, a mí me toca, estudio muchísimo para estar al día en lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Sobre todo que visito países de Latinoamérica y me toca contar historias de lo que está pasando en otros países, ¿no? Y saber qué está sucediendo en cada país a nivel de, por ejemplo, regulación, ¿no? A nivel de regulación, en Perú solo salió una ley que incentiva el uso de la inteligencia artificial en el Estado. Muy alto nivel. Les podría decir que hay muy poco de lo que se está haciendo, de lo que conozco de Perú, pero hay iniciativas, pero muy aisladas. No hay un plan estructurado y con fuerza, y a nivel político yo creo que se entiende muy poco lo que significa geopolíticamente la inteligencia artificial hoy día. Y creo que ese es uno de los grandes retos. La ley europea ha dado un siguiente paso hace poco, inteligencia artificial el 4 de agosto, han entrado en una etapa de implementación donde van a empezar a ser más agudas o más rígidas el control de riesgo del uso de la inteligencia artificial. Y en Estados Unidos ya salió una declaración que es más promotora de la inteligencia artificial del gobierno de Trump y le está dando libertades de innovación. La visión o lo que está buscando Trump es más inversión para que Estados Unidos sea el líder de inteligencia artificial en el mundo, porque China todavía lo mantiene mucho en reserva. Sin embargo, lo mantiene más controlado y lo está implementando de manera controlada desde el gobierno. ¿Qué retos tenemos? Porque se me está yendo el tiempo. Reto energético, cambio de paradigma, demanda de energía. Tenemos que pensar hacia futuro, no solo a nivel de inteligencia artificial, a nivel industrial, qué queremos en nuestra matriz energética en el futuro. Hasta lo que he leído, estamos en déficit por poco en nuestra matriz energética. Tenemos que combinar no solo los renovables, creo que tenemos que pensar un poco en energía nuclear a nivel del país, por lo menos empezar a estudiar en el mediano plazo si vamos a necesitar o no. El cuello de botella para el desarrollo va a ser la energía. Si pensamos realmente de manera estratégica con la inteligencia artificial, es energía y la oportunidad, el Perú la tiene, energías renovables, casi el 50% es renovable. Creo que podríamos ser atractivos para las inversiones si es que ponemos al Perú un poquito más estable para las inversiones y atraemos este tipo vale la redundancia, inversión en los atractivos. Y Milei está tratando de hacer eso, se ha centrado mucho en el tema de desarrollo de energía nuclear en Argentina y está hablando de usar la Patagonia Argentina para la construcción de data centers porque son zonas gélidas, tienen agua y pueden ser puntos de desarrollo para inversiones de data center, ¿no? Él habla de ser el cuarto polo de energía, perdón, de inteligencia artificial en el mundo. Y ya para el desarrollo, Amy Webb lo que dice es, hacia el futuro, los tres ejes, para simplificarlos, van a ser la inteligencia artificial, la biotecnología y los devices conectados como la robótica, hablando de la parte física, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras organizaciones? Lo que va a pasar es que vamos a tener líneas de negocio que van a trabajar con tareas 100% humanas y esto va a ir cambiando en el tiempo
otras que van a trabajar con asistentes de inteligencia artificial, pueden tener robótica o no robótica, donde solo lo voy a consumir para tener información, y otra con agentes, agentes que van a tomar decisiones y van a ejecutar tareas. Entonces, el tema y el riesgo es que esto siempre es incremental y vamos manteniendo legado. Y vamos a contratar terceros, sobre todo startups, que van a desarrollar servicios quizá con poco intervención humana, y hay que tener cuidado también con solo agentes o con solo inteligencia artificial como asistentes. Y todo va a ser flujo de trabajo que van a integrar datos, tareas y decisiones, y que nos va a llevar a que vamos a tener que repensar el futuro de nuestras organizaciones con el uso de la inteligencia artificial. Moderna anunció recientemente, hace 2 años, hace 2 meses o 3 meses, es Moderna la que creó vacunas de COVID y ha fusionado el área de tecnología con recursos humanos, porque ha decidido a nivel global implementar 3.000 agentes de inteligencia artificial con ayuda de OpenAI. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Han puesto a recursos humanos a cargo de esa implementación, porque dicen, señores, esto ya va a cambiar la forma de trabajar. Necesitamos agentes para que hagan ciertas tareas básicas y el resto lo vamos a hacer upskilling de los humanos, y necesito que recursos humanos controle, gobernando la parte tecnológica, ese futuro que queremos para la empresa en los siguientes 3 años. Esto quizás es lo más arriesgado que se está haciendo en el mundo, pero lo más cercano es Duolingo. No sé si saben que Luis Von Ahn es guatemalteco, y es parte de Duolingo. Ellos lo que han dicho es, todos los servicios de terceros, que antes contratábamos profesores, que eran el 60% de lo que contrataba a nivel de personas, vamos a poner una política de AI first. Si no lo puede hacer la inteligencia artificial, contratamos humanos. Si no, lo hacemos con inteligencia artificial. Y está generando una transformación muy grande en todos los servicios de terceros. Entonces, si uno no quiere riesgos internos, puede comenzar con servicios de terceros. Puedes comenzar en un área de negocio focalizado. No hay una receta hoy día que es lo mejor, y menos en Latinoamérica, donde estamos normalmente 2 o 3 pasos atrás en madurez de la organización. Y a nivel de Estado, digamos, o gobierno, los casos de uso existen para desarrollar educación, salud, trabajo, economía, finanzas de manera sostenible. Hay un reporte que pueden buscarlo en internet, se llama IA para la sostenibilidad de Bahrein el país, y creo que es interesante, denle una mirada. Habla de cómo desarrollar áreas de negocio o sectores con inteligencia artificial, le están poniendo un foco de sostenibilidad. Entonces, interesante, ya hay países que lo han anunciado. India ha hecho algo parecido, Bahrein lo está haciendo, Singapur ha hecho. Singapur tiene un plan al 2030 muy agresivo, y así hay varios países en el mundo que ya están hablando de sostenibilidad con la inteligencia artificial. Creo que uno de los focos más importantes en el cual si podemos influir y ayudar es educación. Si nosotros no empezamos a abordar desde la primaria, en lo que corresponda a los chicos, en alfabetizarlos con la inteligencia artificial, el mediano plazo nos va a jugar en contra, ¿sí? Y la academia en general hay que exigirle también que empiece a incorporar programas, no de enseñar a usar ChatGPT, sino realmente de manera pedagógica, ver cómo lo integramos en los currículums de los estudiantes, ¿no? En los diferentes niveles y en el momento adecuado. Y va por quizá preparar primero a la academia, y que lo tomen en serio de que este es un cambio en la forma de trabajar del ser humano del futuro y la forma de aprender del ser humano del futuro, ¿no? Ya países como China, Corea del Sur, Australia, Japón, India, Estados Unidos, Reino Unido, Estonia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, ya lo han declarado y están empezando a hacer cambios en la currícula sobre todo de los chicos a nivel primario, para que se alfabeticen y entiendan cómo la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a aumentar las capacidades humanas del futuro y no que los va a reemplazar. Entonces, si nosotros abordamos el tema como capacidad aumentada y no como reemplazo, creo que es el mensaje correcto tanto para la academia como para la empresa como para el gobierno. Y en temas sanitarios, salud, también se está aumentando muchísimo. Nosotros tenemos déficit de infraestructura en general,
déficit de médicos, sobre todo en provincia, y creo que también es un punto en el cual hay que ponerle atención y presionar, promover en que se empiece a usar de manera correcta y controlada en ciertos aspectos que aceleren el proceso. El ejemplo que siempre se pone aquí es el de radiología. No sé si se sabe la historia, pero en la década pasada se hablaba de que iba a reemplazar a los radiólogos. Hoy día en Estados Unidos la carrera de radiología viene en crecimiento porque lo que ha pasado es que se le ha hecho upskilling al radiólogo y la parte básica de leer imágenes ya la hace la inteligencia artificial y el radiólogo lo que hace es cosas mucho más avanzadas que permiten incluso descubrir nuevas enfermedades. ¿Sí? Entonces, es un tema de enfoque. Si estamos con el miedo de que nos va a reemplazar, y es cierto, va a reemplazar ciertas tareas básicas, pero tenemos la responsabilidad de hacer upskilling y educar a las personas para que evolucionen como ha sucedido en la historia de la humanidad. El gran reto es que viene a mayor velocidad que antes. No es que no haya sucedido antes, sino que hoy día viene a una velocidad mucho más rápida. Entonces, ya hablando de Perú digital, miren lo que hay cosas que está haciendo Chile, Brasil. Yo veo esos avances y digo, ¿por qué en Perú no lo podemos hacer? ¿Por qué no? O sea, tenemos que aprender a inferir. Sí, eso es consumir inteligencia artificial. Eso no hay que descartarlo. Pero vayamos al siguiente paso de entender cuál es nuestro reto a nivel de redes para desarrollar nuestras ciudades y cómo deberíamos financiar a innovadores para que se despierte una especie de Silicon Valley en Perú, en alguna zona de nuestro país, como lo hace Uruguay, hablando de ya regiones más cercanas, como lo hacen países como México, donde podemos promover que las grandes inversiones o parte de esas inversiones vengan al Perú con mayor fuerza. Colombia también lo hizo y Argentina. Los startups más importantes de Latinoamérica son argentinos, colombianos o los unicornios que han aparecido mexicanos y brasileros. ¿Por qué no podemos entrar a ese juego nosotros también? ¿No? Y para terminar, creo que debemos promover una estrategia nacional de IA con todo lo que les he comentado. Tenemos que colaborar con el gobierno, sector privado, academia, sociedad civil. Creo que hay una responsabilidad de alfabetizar muy grande. Hay que invertir en talento, infraestructura y marcos regulatorios. Y por último, ir adoptando de manera responsable la inteligencia artificial en nuestras empresas. Hay empresas de tecnología muy importantes en nuestro país que deberíamos aprovechar y trabajar de la mano con ellas. Existen programas en todas estas empresas de inversión. Lo que a veces no ven las empresas de tecnología es seriedad desde el lado tanto privado como de estatal o de gobierno en realmente evolucionar y trabajar sobre un programa de tecnología o de inteligencia artificial serio. Y créanme que hay mucha inversión, mucha plata en juego que podría llegar al Perú si nos ponemos un poquito más serios y entendemos cuáles son las ventajas de ir adoptando inteligencia artificial de manera responsable. Disculpen los minutos que me excedí, pero creo que lo hice en una hora porque comenzamos 8:10. Así que Jorge, te paso la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Sí, has cumplido el tiempo exacto. Gracias por mostrarnos que esto de la inteligencia artificial no es algo lejano o reservado solo a las potencias tecnológicas, sino que es una posibilidad concreta para transformar, digamos, los modelos de desarrollo en nuestra región, ¿no? Así que valoramos profundamente tu tiempo, tu visión, tu generosidad para estar con nuestra comunidad y queremos invitar a nuestra audiencia ahora, por favor, prendan sus cámaras. Eh, este es el momento de las preguntas y respuestas. Yo quiero empezar con una primero para ti. Mira, tú eres peruano y sabes que el Perú, digamos, todavía tiene unas condiciones de informalidad altísima, de precariedad, de inequidad. Y en este contexto, quizás muchos compatriotas podrían pensar que hablar de inteligencia artificial es un tema lejano
o, o casi elitista, ¿no? Pero lo que tú nos has mostrado ahora indica que es todo lo contrario. Así que la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo puede la inteligencia artificial eh, ser una herramienta concreta para mejorar o, digamos, disminuir la exclusión, eh, para lograr una mayor cohesión social, para fortalecer nuestras instituciones en un país que tiene profundas brechas? Entonces, podemos, mi pregunta obviamente no está relacionada al tema empresarial, pero más social, ¿no? Más humano. Y si de alguna manera eh, podríamos usar esta revolución tecnológica que hoy vive el mundo para mejorar nuestro tejido social. Sí, sí, a ver, y voy a mezclar un poco de opinión con un poco de lo que veo que está pasando en otros países, ¿ya? De lo que leo, de lo que entiendo que pasa en otros países. La respuesta rápida y lo primero que tenemos que hacer y que creo que sabemos que es el problema más grande del Perú es la educación. ¿Sí? Yo creo que tenemos que tomar en serio de que tenemos que repensar la educación del futuro del Perú y hoy día tenemos una herramienta súper poderosa para acelerar el proceso educativo. Y creo que no lo estamos entendiendo así, pero tenemos que comenzar de estructuralmente a que la inteligencia artificial sea parte de la educación desde la etapa inicial, de manera quizá lúdica, cubriendo los riesgos, por supuesto, hasta la etapa primaria, secundaria en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero, la respuesta rápida, Jorge, es centrémonos en educación, veamos cómo podemos aprovechar las inversiones que hay en educación de las grandes tecnológicas y acelerar el proceso en nuestro país de manera estructural, no solo en el sector privado, sino en el sector público, para que las personas tengan acceso a herramientas que aceleren el proceso educativo. El Khan Academy, que ustedes deben conocer qué es, ya lanza cursos gratuitos y les está incorporando inteligencia artificial, cursos de matemática, lenguaje. Entonces, hacer una asociación seria con ellos para el tema público, en lenguaje, en nuestro lenguaje, e incluso en multilingüaje, que hoy día la inteligencia artificial lo facilita. Podríamos hasta dar clases en quechua o dar clases en zonas más alejadas, en idiomas nativos, en idioma español o en varios idiomas, incluso incorporar el inglés, que ya es casi un idioma universal, que los chicos aprendan. Eso hoy día son herramientas muy fáciles. Lo que sí vamos a tener que invertir en acceso, que todos tengan acceso, de manera quizá universal, invirtiendo en infraestructura tecnológica, que muchos, mal o bien, ya lo tienen. ¿Sí? Todos tienen un celular, casi todos tienen smartphone en Perú, la brecha cada vez es menor. Lo que pasa es que lo usamos para cosas que de repente no tienen valor constructivo. Entonces, primero, educación. Lo segundo es atacar los problemas del Perú. A veces lo que hacemos es, creemos que hay que copiar casos de uso de otros lados y que no están afectos a la realidad peruana. Uno de los casos, ayer leí un artículo que el fracaso de los startups peruanos es que no se centran en la problemática peruana. Y dos, no tienen visión más amplia. No todos, pero la problemática peruana es informalidad, seguridad, entonces corrupción. Entonces, centremos alfabetizándonos y entendiendo cómo la inteligencia artificial interviene en estos sectores o en algunos otros problemas que tenemos. Te voy a poner el ejemplo de corrupción. Al final, corrupción es data y la data está. O sea, si yo sé, y si sigo el viejo dicho de la corrupción que es follow the money, si yo sigo el dinero, tengo los datos, hago que esos datos estén en una fuente que pues, se pueda consumir de manera transparente y uso inteligencia artificial, así puede generar patrones de corrupción, identificar personas, identificar hacia dónde fluye el dinero. Entonces, no es difícil, la data está. El problema es voluntad y entendimiento de lo que se puede hacer con esto. No sé si te respondí, Jorge, muy rápido. Sí, 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 Tito, muchas gracias. Y a propósito, nuevamente invitamos a que abran sus cámaras. Y a propósito de tu último comentario,
La primera mano levantada es de nuestro querido amigo Julio Pérez Albán, un empresario, líder gremial, que además hoy preside precisamente esta organización de la sociedad civil que trabaja en temas de anticorrupción. Así que, querido Julio, adelante con tu pregunta. Gracias, Jorge. Un gusto, Alberto. Un gusto, Julio. Excelente exposición, te felicito. Mira, tú estás hablando de este tema y acá saludo a todos y digo lo que tú has dicho, ¿no? Esto, me empecé a interesar por mis hijos, ¿no? Son nativos digitales, y me metí a estudiar un curso en el MIT de inteligencia artificial, y he descubierto que es no, ni un universo, galaxias enteras. O sea, que hay un potencial enorme para el país. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Mira, ahora estudiando uno de los módulos del curso, los alumnos decían, necesitamos ser bilingües. Entonces yo entendía el bilingüismo como lenguaje y, bueno, los dos lenguajes, hablo castellano y después hablo inglés. No, el bilingüismo es lo que tú bien has señalado. Aparte de mi carrera, yo tengo que saber cómo funciona el idioma. Definitivamente es un más, ¿no? En inglés. Hay que saberlo, porque si no estamos fuera. Y un poco relacionando con lo que preguntaba Jorge respecto a la educación, somos una sociedad pues bastante polarizada, este, complicada, económicamente complicada. Igual, o sea, acá tiene que haber mucha voluntad política para implementar estos planes de IA en los colegios, porque si no lo hacemos, yo lo veo al revés, ¿no? Vamos a estar mucho más atrasados. Eso. Muchas La brecha va personas a ser dirán, mayor. muchas personas dirán, no, pero ¿qué estás hablando? Entonces, Perú tiene problemas más, digamos, más reales. O sea, no, oye, pero después vas a ver lo que pasa si los chicos no empiezan a estudiar esto. Esto es un Correcto. comentario más. Sí, ahí te complemento una historia rapidita. Me llamaron de una universidad peruana, no voy a decir el nombre para no, que querían hacer un programa de CTOs y quería que yo arme el programa. Entonces yo le dije, no estoy de acuerdo. No tienes que hacer para CTOs, haz para la gente no tecnológica. Ellos son los que más necesitan. Y se quedaron, los saqué de cuadro, pues porque ellos están haciendo, van por default. Quieren hacer un programa de CTO para CTOs, para gente de tecnología. CTO es Chief Technology Office, ¿no? Le digo, no, salte de ahí, anda la gente que va a implementar y adoptar la tecnología. Los que estamos en el sector tecnológico ya estamos preparados, nos están preparando o estamos actualizados de alguna manera. Lo que necesitamos es que personas que no están en tecnología entiendan lo que tú bien has señalado. Muy bien, gracias. Tenemos ahora a Guillermo Benítez, que Guillermo habías hecho también una pregunta por escrito, así que quizás la quieras hacer ahora en tu intervención. No. Gracias, Jorge. Y Tito, gusto en verte también. Felicitaciones por Ay, tu presentación, realmente bastante potente. Y así en breve, ¿no? Yo estoy desde Educación Continua y la Católica, y el espacio para trabajar ahí es rápido porque no necesita muchas aprobaciones y la oportunidad es inmensa. Entonces, estos espacios son bastante poderosos y quería preguntarte, Tito, un tema bien puntual, ¿no? Que nosotros, al menos en todo lo que estamos dirigiendo, y no a los expertos, como tú dices, sino a esas personas de a pie que quieren mejorar, y estamos dirigiendo mucha educación continua ahí, y encontramos el tema de metaconocimiento, lo que tú has dicho en los radiólogos, ¿no? Que al principio estaban asustados, que decían quedarse sin trabajo, después descubrieron que pueden ir mucho más allá. Y esa palabra es para todos, porque lo que nos encontramos es mucha gente asustada. Y dentro de esto, también voy a mi pregunta central. Agentes inteligentes, si nos puedes contar un poco, hablaste un poco del tema, cómo se está desarrollando, porque está bastante nuevo y vemos potenciales oportunidades en este tema, sobre todo en educación continua, que es creo que lo que puede mover muy rápido más allá de las políticas, ¿no? Tito, ¿qué nos comentas? ¿Algún ejemplo, a algo ver, concreto para comenzar y modular por esa línea? sí, los agentes, lo que se habla hoy día de agentes es lo que está en el hype, ¿no? Se habla mucho de los agentes. Creo que a nivel de consumidor vamos a poder construir agentes muy simple porque nosotros tenemos los propios accesos para la integración. Yo defino en forma simple el tema de agentes en tres grandes partes que hay que considerar, que lo mencioné rápido en la presentación, pero lo refuerzo. Integración. ¿Qué es integración? Es tener acceso a las fuentes de información de manera técnica fácil, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahí está el gran
en inglés se dice roadblock, el gran bloqueo de la carretera o de la pista. Si yo no tengo acceso a las fuentes de datos, no puedo hacer el ejemplo que puse muy rápido, corrupción. El tema es que todo es transparente, pero no es fácil integrar esa información, porque está en otro formato, porque lo publican en PDF, porque ponen un protocolo de integración técnico muy difícil. Entonces, no es fácil consumir esa data. Entonces, cuanto más fácil puedas integrar, más vas a poder desarrollar a gente desde el punto de vista técnico. El segundo aspecto son las decisiones, que es un tema más humano. Es qué le queremos delegar a la inteligencia artificial para que lo haga la inteligencia artificial. Entonces, esa discusión, como que no la tenemos clara. Tú le preguntas a alguien de negocio, le dices, ¿qué quieres delegar a la inteligencia artificial? Y más se asusta que realmente centrar el pensamiento en qué realmente quisiera delegar. Y segundo, qué consecuencias me trae con mi gente para hacer upskilling o reskilling. ¿Sí? Y el tercero, qué acciones quiero ejecutar. Esa es una de las tareas más simples donde ya los humanos hemos avanzado hace décadas con la producción en serie y la automatización. O sea, la acción, cuando tú la ejecución de tareas humanas ya las puedes automatizar, ya lo venimos haciendo hace varias décadas. Entonces, no es lo más difícil. Si tú cubres los dos puntos anteriores, integración y decisiones, implementar agentes va a ser muy simple. Gracias, Tito. Muy claro. Listo. Gracias. Antes de pasar a Ruth, quiero leer una pregunta de Virginia Bafigo que dice, una de las amenazas más grandes al desarrollo en nuestro país es la inseguridad o la delincuencia. ¿Habrá una forma de aplicación de IA que permita al gobierno enfrentar con mayor éxito a este flagelo? Ya, eso es, yo vengo del mundo militar, ¿ya? Eso es lo que le llamamos inteligencia. Si no hay inteligencia, hoy día la inteligencia la puedes potenciar con inteligencia artificial. Al final, la inteligencia son datos. Esa captura de datos con inteligencia artificial la puedes repotenciar. El problema es que esos datos los tenemos desarticulados. Entonces, si tú tienes ese dato articulado, vas a poder tener más inteligencia para saber dónde poner el foco del brazo ejecutor. Ese es uno. Y dos, hay que tener más sensores, más captura de datos con sensores en tiempo real, para que se resuelva lo más rápido posible cualquier acción delictiva. Pero son, digamos, no es que vamos a inventar algo nuevo. Creo que va por lo que tú comentaste, Jorge, de voluntad política, de poner el centro, el foco, y al final, como yo lo veo, desde este punto de vista, es datos. Si a mí me dan acceso a datos, puedo hacer mucho más inteligencia y alimentar a los órganos que ejecutan las acciones contra la delincuencia. Gracias. Ahora, y Ahora hay un aspecto sí, que no he tocado, que es el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay todo un tema que se está discutiendo en Brasil, donde sí quieren empezar a abordar temas de inteligencia artificial, porque el Poder Judicial normalmente es mucho papeleo. Entonces, acuérdense lo que les digo, integración, decisiones, acciones. Si ustedes eso le dan más inteligencia a todo ese papeleo con inteligencia artificial, que hoy día es súper potente, se puede ir a acelerar el tema. En Brasil hay un caso que pude ver de cerca, que es del estado de Sao Paulo, que está tratando de resolver en primera instancia todo lo que son multas y fianzas menores con inteligencia artificial para que los jueces con capacidad aumentada puedan tomar decisiones más rápido y no tener expedientes tirados meses o años. Sí. gracias, Tito. Ahora sí le damos el pase a Ruth. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias, Alberto. Excelente tu exposición. Yo quería comentar y después de comentar hacerte una pregunta, porque esta es la barrera que siempre nos encontramos. Hace más de 10 años empezamos a entrar al mundo de la tecnología y de hecho nuestro propósito era desarrollar alguna herramienta que nos permita entender el mercado a partir de lo que hacen las personas en Internet y desarrollamos algoritmos propios. De hecho, cuando le metimos IA y bueno, entrenamos una IA especialmente para eso, reducimos los tiempos 70% menos para hacer los estudios, pero nuestra pared siempre es que nos crean. La IA y la tecnología, digamos,
hoy en día le han hecho muy mala reputación. De hecho, hay 14.8 millones de personas en el Perú que ya usan IA, muchos sin saberlo, porque muchas de las aplicativos y cosas que usan tienen IA, pero de esos el 70% son menores de 45 años. Y en los, digamos, en las categorías de los que toman decisiones grandes en las empresas, los directores de las empresas, los CEOs, solamente 8%, ¿no? Entonces, el problema es que si no creen en la IA, menos van a implementar políticas y hacer cosas, ¿no? Entonces, si no creen en que la tecnología es capaz de hacer cosas muy potentes, y la pregunta es esa, ¿qué hacer o cómo hacer para transformar esas cabezas que hoy en día son los que van a decidir si se implementa o no se implementa, si se Sí, educa o no se educa, ¿no? a ver, has tocado un tema crucial. Yo justo en IBM lo que decía es, a ver, cada vez que me llama alguien, a ver, la llamada típica que recibo de gente, amigos, bien cierto, oye, Tito, ¿qué puedo hacer con IA? Me dice. Yo le digo, y yo le volteo la pregunta y siempre le digo, ¿qué entiendes por IA? ¿Sí? Y no saben, la mayoría no sabe. ¿Sí? Entonces, lo que les ofrezco siempre es, cuando he viajado a Lima, me he reunido con directorios, con C-Level, a darle charlas y a explicarles qué es la IA y el impacto que va a tener en la empresa. Y recién ahí como que entran en conciencia. Entonces hay un tema de concientización y alfabetismo de inteligencia artificial que creo que es la primera gran tarea en ese grupo etario que tú estás mencionando, Mm, que son los que toman decisiones. Porque los chicos lo ven natural. sí. O sea, ojo, no necesariamente para lo que lo usan, pero digamos que para ellos va a ser una herramienta complementaria y ya lo van a usar. La mayoría de gente que tomamos decisiones, que estamos en ese grupo etario, creo que hay una deuda y hay un gap, una brecha muy importante. Y eso tiene relación con lo que comenté en la universidad cuando me llamó. Yo le dije, tienes que armar 3 programas. Uno para directores y C-level de empresas, que sean programas de 2 días, muy rápidos, que traiga gente de afuera y que les hagan un coco wash, ¿sí? Un coco wash y que entiendan qué es esto. Porque no lo están entendiendo, creen que es un juguete. ¿Eh? Y tienen que entender desde el punto de vista geopolítico, estratégico y empresarial qué significa el futuro de su empresa y del país con la inteligencia artificial. Porque no va a venir a la velocidad que se está esperando con todo lo que se está generando en la burbuja. Puede ser, pero sí es un cambio que se viene en los siguientes 20 años de todas maneras. ¿Eh? Entonces coincido con tu apreciación, Ruth, y no me extrañan las métricas y creo que ahí podemos hacer algo diferente nosotros. Gracias, Tito. Ahora pasamos a la pregunta de Lucero. Antes, una pregunta que han hecho varias personas por el chat. ¿Es posible que tengamos tu presentación para distribuirla? Ya, Sin perfecto. Entonces me problemas. la pasas y nosotros se la vamos a enviar a las personas que han asistido. Adelante, Lucero. Hola, buen día, muy buena charla, Alberto, súper, de verdad, Gracias. como que ordenas muchas cosas que estamos emprendiendo. Me queda clarísimo que el tema de alfabetización es básico, o sea, y es desde la cabeza, ¿no? O sea, ese soft skill de la adaptación la tenemos que tener para poder, o sea, entender, aprender, y hay un tema de hard skills importantísimo también en el tema. O sea, si nosotros no lo tenemos claro, vamos a empezar a hacer un cortocircuito en el crecimiento de nuestras empresas. La segunda entiendo que es la democratización de las herramientas, ese Shadow AI que hay que formalizarlo, hay que ponerles las herramientas en el uso diario, desde que escriben un mail, o sea, que empiecen a familiarizarse, yo creo, con las herramientas desde cosas muy básicas, o ser consciente que están usándolas sin saberlo. Pero hay un tema súper importante que yo creo que es la base de todo esto, desde la ignorancia puedo hablar, es la data, la información, los datos, el gobierno de datos. ¿Cómo lo ves? Porque muchos de los temas que no se pueden desarrollar todavía en inteligencia artificial es porque no existe una cultura del dato y no existe todo este gobierno para poder soportar la inteligencia artificial. O sea, sin data no existe inteligencia artificial. ¿Cómo nos ves en Perú en ese aspecto? No, hay una brecha gigante, ¿no? Yo veo 2 caminos, ¿no? O sea, creo que hay que activar los 2 caminos en paralelo, tanto el camino de empezar a ser conscientes en que tengo que estructurar mi data, no estructurar, tengo que curar, controlar
y curar mi data, porque si nosotros entendemos que las decisiones del futuro van a ser más basadas en datos que lo que hoy día son, vamos a ver la importancia que tiene. Pero de esto se habla hace mucho tiempo. Pero lo que hoy día ha pasado con la inteligencia artificial generativa, sobre todo, es que ha acelerado las redes neuronales, los motores de datos. Entonces, no hay cosas que sí se pueden ir haciendo en las empresas. Hablando de empresas o del gobierno. Entonces, tú puedes avanzar en iniciativas de inteligencia artificial, así sean básicas, y te vas a frenar porque a veces no vas a tener disponibilidad de la data. Entonces, tienes que avanzar como en carreteras paralelas y empezar a tener gente curando datos y optimizándolos y avanzando o disponibilizándolos y en paralelo avanzando con iniciativas de inteligencia artificial. O sea, va a pasar o tiene que pasar así, porque si tú esperas tener tu data para avanzar con la inteligencia artificial, estás generando un cuello de botella y perdiendo la oportunidad. Y si solo usas Exacto. inteligencia artificial y no empiezas a curar tu data, vas a tener un momento que te vas a bloquear y no vas a poder seguir avanzando en productividad, en madurez o en lo que estés buscando como organización. Ah, correcto. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Sí, en eso estamos, en eso estamos. Muchas gracias. Seguimos con Alba. Alba, Hola Tito, ¿qué tal? Excelente ¿cómo tu estás? presentación y Gracias. bueno, desde el mundo de la tecnología y bueno, y personal que somos amigos de Tito y gracias Jorge por organizar esto de capitalismo consciente. Hay un riesgo que es el más grande y es no subirnos como líderes, ¿no? Y desde Cisco que estamos pensando siempre en la inclusión digital y en reducir esta brecha y sabiendo lo importante hoy que dominemos y que entendamos, estamos compartiendo gratuitamente un curso que habla sobre las diferentes tecnologías de GPT, de Gemini y de muchos de los lenguajes. Así que les voy a poner el link. Es parte, de, digamos, de nuestra práctica de responsabilidad corporativa y creo que Tito hoy día ha sembrado justamente este tema de la alfabetización. Así que gracias, Tito, y desde las tecnológicas sé que vamos a continuar motivando de manera positiva para el uso en el Perú, en América Latina y que no nos vayamos a quedar atrás, ¿no? Así que gracias, Tito, gracias, Capitalismo Consciente, y ahí les pongo el link. Gracias, Alba, seguro. Gracias, Alba. No sé si hay alguna otra pregunta más. Ana María, ¿estás levantando la mano? Y gracias, gracias, buenos días con todos, gracias Jorge, gracias Alberto por la exposición. Creo que la IA me juega una mala pasada porque no reconoce mi mano para levantarla. Bueno, yo quería hacer un comentario, primero agradecer la excelente presentación. Yo también estoy en el mundo de la educación como Guillermo, pero estoy en la católica, en el mundo del pregrado. Entonces estamos en este desafío que comentas tú de formar, de integrar la IA en nuestro currículum, pero sobre todo en la práctica docente. Entonces tenemos como siempre grupos de profesores que son como igual los empresarios o los tecnólogos reacios al tema y otros que creemos que este es el medio. Pero mi comentario va con tu visión un poquito que has hablado generacional, ¿no? Y yo soy una de las que adopta, pero ¿cómo hacer ese cambio de chip a los chicos? Porque me da pena decirles que todo lo que yo les puedo aportar y que ellos pueden encontrar en la IA y en todo este mundo de información va a ser hoy, pero que a futuro tienen el reto de seguir lo que tú decías, 6 meses para actualizar información. ¿Cómo haces con los chicos y los jóvenes a los cuales yo les digo, así literal, el primer día? Todo lo que ustedes están aprendiendo es para puestos de trabajo que cuando salgan de la universidad probablemente no existan, probablemente sean diferentes, probablemente sus retos sean distintos. Entonces me encantaría encontrar un poquito tu visión, ¿no? Así como se la hace a los empresarios de los desafíos, a nosotros los educadores, para no hacerlos sentir que están en un mundo de tanta incertidumbre que muchos me dicen, profesora, ¿y entonces qué hacemos? Estudiar, estudiar, actualizarte. Lo que yo te voy a explicar aquí, lo que tú puedes encontrar en la guía, no será lo que mañana vas a encontrar en el mundo. Es tu desafío. Pero entonces ves caritas de chicos, ¿no? Con angustia de que de repente ya no tienen el camino hecho o no lo tienen, se hace un mercado más competitivo. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje, ¿no? Para nosotros los educadores de estas nuevas generaciones, para que tomen esto como una oportunidad, no se decaigan y además la aprovechen, ¿no? Conscientemente. Me encantaría escucharte. Y no sé si tengo la respuesta correcta, pero a ver, voy a tratar de hilar una respuesta. A ver, primero, me voy a poner como ejemplo yo, ¿no? Yo soy un enfermo estudiando, ¿no? Ya, para los que me conocen un poquito más, saben que estudio siempre. Y más que estudiar, me mantengo actualizado. Me mantengo actualizado y adopto rápido. Yo en el 2015 dejé de usar lapicero y papel. Yo no imprimo.
salvo que sea obligatorio, ¿no? Porque tengo que firmar un papel o algo. Pero no uso nada, sino todo lo uso digital. ¿Y qué ha pasado en los últimos 10 años desde que hice eso? Mi forma de estructurar y organizarme ha cambiado. Y uno dice, no, porque yo hasta ahora tengo amigos que usan agenda, anotan. Ya, yo no uso nada de eso. Y hasta mi forma mental de estructurar cambió. Entonces, cuando yo cuento eso, me dicen, no, no puede ser, tienes buena memoria. No. Lo que pasa es que saqué herramientas que me anclaban y lo hago de otra manera. Eso es digamos, doméstico, así cotidiano. Pero aparte, ahora he adoptado, hace 16 semanas, comencé, digo 16 porque numero mis posts, ¿sí? He comenzado a escribir. Y la gente me pregunta, ¿para qué escribes? ¿A quién le escribes? Para mí. Para yo estar actualizado porque me obligo a leer lo que voy a escribir. Y no solo eso, potencio lo que escribo con la inteligencia artificial. Le pregunto si mi artículo le hace sentido. No le digo que me lo escriba. Lo escribo yo y le digo, dime si te hace sentido o qué mejorarías. Y me da ideas y los incorporo en mi artículo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si nosotros no empezamos a incorporar en serio en nuestro día a día... la tercera anécdota. Hace poco estaba estudiando en Kellogg en Estados Unidos y me fui a un curso en Singapur. Estuve en noviembre en Singapur. Profesor alemán. Y nos dijo, quiero que todos los trabajos lo hagan con inteligencia artificial. Y me cuenten, su exposición final va a ser esa investigación del tema que les pedí. Cuéntenme cómo usaron la inteligencia artificial, qué le corrigieron ustedes a la inteligencia artificial, qué cosa buena les dio y qué cosa mala les dio. Entonces te obliga a razonar qué es lo que la inteligencia artificial te aporta y qué aporta el humano. Y él enfatizaba mucho el aporte humano. Yo creo que la academia en Perú todavía no está haciendo eso. Y creo que es fundamental, porque los chicos, es como que el padre le habla al hijo, a veces yo lo aconsejo a mi hijo y mi hijo tiene que escucharlo de un tercero antes que de mí. Entonces pasa lo mismo en la academia tradicional. Si ustedes no hacen que el chico razone solo usándolo y que ustedes lo evalúen de otra manera, no va a cambiar nunca. Y a veces hay hasta un tema regulatorio detrás, porque ustedes se siguen con normas educativas y tienen normas internas o normas del Estado para cumplir con ciertas cosas, hasta la forma de dar un examen, hasta la forma de evaluar el conocimiento. O sea, tiene que cambiar mucho la educación. Y tiene que comenzar, y estoy de acuerdo contigo que tiene que comenzar por los docentes. Esa es mi visión, no sé si es la respuesta correcta, pero te digo lo que yo he vivido y lo que he visto también en el lado académico, ¿no? Gracias, Alberto. Regresamos contigo, Guillermo. Sí, gracias. Hay una pregunta y un comentario así súper rápido. Gracias, Tito, por enfatizar esos puntos de tu experiencia, porque, bueno, les comparto a todos también. Así un puntito pequeño de educación continua. Estamos haciendo esa línea que has visto en la universidad, que nos retan a que usen inteligencia artificial, pero para preguntarles cómo han mejorado lo que hicieron y todo ese proceso. Lo estamos haciendo un poquito en la educación continua y nos refuerza lo que tú dices para darle con más fuerza. Y segundo, el tema de, tú tampoco usas agenda electrónica. ¿Ya la sueltaste? La uso para temas cuando son temas más complejos o tengo que ejecutar muchas cosas y lo uso. Uso el iPad, ¿no? Pero cuando son cosas cotidianas, personales, la uso poco, o sea, sí uso la tecnología, ¿no? Pero yo mentalmente me he dado cuenta que he desarrollado capacidades que no me acuerdo, no me olvido de muchas cosas por la práctica que no uso papel, pues no me obligo a usar papel. Entonces uso mi celular a veces no necesito, y a veces sí, no es que no me sirva en algún momento, ¿no? Cuando recibo clases, sí anoto en el iPad, ¿no? Cuando tengo que ejecutar muchas tareas en mi organización, anoto en mi iPad. Pero cuando son cosas del día, sé que, a ver, por ejemplo, ¿no? Sé que tengo que hacer cosas en el día, numero y digo, ya, tengo que hacer estas 3 cosas que son las relevantes. Las que son menos relevantes, las anoto. Las que son relevantes, las tengo en mi cabeza. Y me preocupo por eso, ejecutarlo en el día. Gracias Para, por para, nos ayudan a guiarnos. para quienes se les puede haber pasado desapercibido,
Alba ha puesto el link. Entren, gracias Alba por el recurso. Es gratuito, así es que ahí tenemos una buena fuente de información. María Elena, seguimos contigo. Sí, hola Alberto, bueno, muchas gracias por la charla. Vale, Elena. Yo no soy de tecnología, pero trato de mantenerme lo más informada posible. Tú hablaste al principio de tu charla sobre la importancia de los data centers. Mi pregunta es, hoy en día la mayoría de las empresas lo terceriza con Amazon o con alguno de los que tiene servicios en la nube. Entonces, ¿qué tan importante crees que es la soberanía en términos de data centers? Em, ¿Qué tanto a las empresas en el país? ¿Qué diferencia le va a hacer si el data center está en Perú o está en la China? Buena pregunta. He escrito 3 artículos sobre eso, ¿ah? Están publicados. ¿Ya? Si quieres entrar en más profundidad, voy a responderte muy rápido, pero depende de la estrategia del país. ¿Ya? Entonces te voy a poner ejemplo países diferentes a Perú, porque Perú normalmente es consumidor de tecnología. Entonces, y no está mal. O sea, si nosotros definimos una estrategia de siempre ser consumidores de tecnología y tenemos una alianza, por inventarme algo, con Estados Unidos, reforcemos esa alianza, pues, ¿no? No simplemente estemos al libre albedrío. Ese es por eso te digo, depende de la estrategia del país. Costa Rica no tiene fuerzas armadas. Entonces, si tú le preguntas a un peruano, dice, no, tiene que tener fuerzas armadas. Pero Costa Rica decidió no tenerlo, pero ¿qué hizo? Alianzas muy importantes que virtualmente lo protegen. ¿Sí? Tiene alianza con Estados Unidos, no sé si sabías, pero desde el punto de vista militar, ¿no? Entonces a Costa Rica no lo van a tocar, ¿sí? Igual que a Panamá, ¿sí? Porque hay intereses estratégicos de Estados Unidos. Brasil, que ustedes lo conocen también, tiende a tener un mercado muy cerrado, porque tiene un mercado muy grande, no le gusta ser muy dependiente, entonces está desarrollando, ya desarrolló una ley de data residency, residencia de datos. Pero como es un país donde todo el mundo quiere estar, ¿qué están haciendo las grandes tecnológicas? Construyendo data centers en Brasil, porque hay un interés particular. Entonces ustedes dirán, no, pero es que Brasil es un monstruo. Entonces vamos a un país que es más pequeño en población que nosotros y que nosotros tenemos un PBI parecido que Chile, ¿no? ¿Por qué la inversión va a Chile? Porque grandes intereses económicos, Chile los promueve y los tiene legalmente o regulatoriamente asegurados, ¿sí? Entonces muchas inversiones siguen yendo a Chile. ¿Y Chile qué está haciendo? Dice, quiero ser el líder de habla hispana y voy a lanzar un proyecto de GPT Latam, donde vamos a entrenar nuestro propio modelo, que es impulsado por el CENIA. La CENIA es una organización del Estado que es más o menos parecido a Cibertec. Cibertec no es se me fue el nombre. Ya, se me fue el nombre de Investigación y Desarrollo de Perú, de Ciencia, Investigación y Desarrollo. Concitec. Concitec, perdóname, Concitec. Que es más o menos como si fuera un Concitec. Entonces, hacen eso. ¿Y qué ha hecho Chile? Ley de protección de datos. La está fortaleciendo. En diciembre ha sacado una nueva versión más rígida. Está muy asociado a la ley europea y ha dicho, señores, nuestro siguiente paso es soberanía de datos. Mis datos financieros, porque ante una guerra o ante lo que ellos creen geopolíticamente, yo tengo que proteger cierto tipo de datos. Entonces hablan de soberanía de datos. Entonces los obliga a tener su data center y ellos están en el cono sur. Entonces, por eso es que promueven que se construyan data centers ahí. Entonces, depende de la estrategia. Si nosotros queremos ser Costa Rica, podemos ser Costa Rica. ¿Sí? Pero tenemos que tener una definición. Lo que pasa con Perú normalmente es que estamos a libre albedrío, ¿no? ¿Sí? Ahora, y hay un punto más. El desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando les decía por ciudades, eso lo que evita es la latencia. La latencia es el delay o el retraso que hay en las comunicaciones. Si la inteligencia artificial va de texto, sobre todo con la juventud que le encanta la inmediatez, si usas el texto, imagínate que se demora en responderte 1 minuto y medio, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, esta inteligencia artificial es malísima, no la voy a usar, ¿no? En cambio, si tú tienes un data center, micro data center,
para inteligencia artificial en tu ciudad, vas a poder consumirla de manera natural y desarrollar tu ciudad. Ok, entonces, o sea, tú pensarías que para las inversiones, por ejemplo, pensando en todo este desarrollo que hay alrededor de Chancay, el puerto de Chancay, muchas de las empresas, y se está pensando en, ya sea hasta de una zona franca, y que muchas empresas se instalen por ahí, ¿no? ¿Tú crees que sí sería importante tener un data center en esa zona, por ejemplo? En el futuro van a necesitarlo. Quizá en 10 años, 15 años. Van a necesitarlo. O sea, si quieren ser competitivos con lo que se espera que el mundo sea en 15 años, van a necesitarlo. O sea, y si no lo hace el Perú o por iniciativa privada, lo va a hacer Chancay solo. Claro. Ok, muchas Y el gracias. problema es que si lo hace Chancay solo, no alimentas al resto de empresas que están ahí. No solo eso, sino que puede tener una influencia china importante, que ya la tiene hoy. Y eso no es Exactamente. estratégico para el país de ninguna manera. Así ¿Y es, porque qué nada va a hacer ministerio de estaría a cargo de hacer un data center? esa es una excelente pregunta. Emiratos Árabes Unidos tiene ministro de inteligencia artificial. India tiene ministro digital. China tiene ministro digital. Arabia Saudita tiene ministro de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, miran lo que los países más avanzados están pensando, o no tiene que ser ministro necesariamente, pero tienen una organización fuerte, institución fuerte para el desarrollo institucional. Si el Perú necesitas un ministerio para tener presupuesto y darle fuerza, de repente la respuesta es ministerio. Ahora, allí es Gracias. interesante la postura, por ejemplo, que una audiencia, un grupo como una comunidad empresarial tome, ¿no? Porque podría ser, bueno, ojalá que el Estado se ocupe, esa es una, digamos, forma, o la otra es, exijo al Estado que se ocupe, pongo el tema en la agenda, uso mis influencias para que un asunto tan importante como este sea una política de Estado, ¿no? Entonces hay como una suerte de qué rol juego como líder empresarial para que este tema pueda ser desarrollado en un país como el nuestro, que además, como lo dijiste en su presentación, tenemos una serie de ventajas respecto a la infraestructura, ¿no? Para crear data centers, en fin. Entonces, nos invitas a la reflexión personal de qué podemos hacer desde nuestros espacios. Sí, exactamente, Jorge. Muy bien. Entonces, a ver, ya son 10 para las 10, así que no vamos a abusar más del tiempo de nuestro querido invitado. Es un gusto que regreses a tu patria. Pronto te veremos aquí. Vamos a enviarles la presentación. Esta reunión también está grabada, así que nuevamente nuestro reconocimiento y gratitud, Tito, por tu generosidad en darnos esta charla. Encantado, Jorge, y feliz de estar de nuevo en Perú a partir de diciembre. Estaré viajando antes de diciembre, así que un gusto estar con ustedes y lo que necesiten, estoy a la orden de poder ayudar. Si es para mejorar el país, mucho mejor. Listo. Gracias a todos. Que tengan buenos días. Gracias, Jorge. Gracias, Tito. Gracias a Chao, todos Monique. también. Gracias. Gracias.